Hoy se celebra en el ambiente secular, inicia lo que se ha llamado por muchos años la Semana Santa y hoy celebran lo que es el día del Domingo de Ramos, ¿sí? Que conmemora aquella entrada de Jesús a Jerusalén. Pero antes de entrar en la temática de la enseñanza del día de hoy, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Y esta semana que acaba de terminar, hubo un caso muy sonado, tal vez usted lo escuchó en redes sociales, de una joven llamada Noelia, una muchacha española que logró una batalla legal para obtener la eutanasia porque a raíz de la depresión perdió las ganas de vivir. Esta muchacha estaba cuadraplégica porque en el año 2022 intentó quitarse la vida y en un intento de suicidio terminó cuadraplégica. Después de eso inició una batalla legal intentando obtener de manera legal a poder quitarse la vida, ¿sí? Finalmente hace 3 días un juzgado había determinado que podía hacerlo y se ejecutó esta ley sobre esta mujer y se quitó la vida. Esto nos tiene que hacer a nosotros pensar qué está pasando en nuestro interior y cómo estamos manejando todos estos conflictos emocionales. Puede que haya muchas manos que se quieran levantar para juzgar o señalar si estuvo mal o estuvo bien lo que hizo. Algunos dirán que estuvo bien, otros dirán que estuvo mal, pero lo que realmente deberíamos analizar es qué es lo que está pasando en el corazón de una persona que la lleve a tomar una decisión tan terrible. Y creo que esto es algo que muchas veces la gente ignora una realidad que muchas personas viven y es una realidad llamada depresión, ¿sí? La depresión puede llegar a ser a veces la gente minimiza este flagelo tan tremendo. Muchas veces pensamos que las personas que están pasando por momentos de tristeza, de extremo dolor, por cuadros depresivos, pensamos que están intentando llamar la atención. Muchas veces a veces la gente trata mal a aquellas personas que están pasando por momentos fuertes de ese tipo. Y dice, bueno, tú lo que estás llamando la atención, a veces tratamos mal a la gente y no sabemos lo que está pasando aquí adentro de ellos, ¿sí? Y creo que la iglesia por mucho tiempo ignoró, por mucho tiempo demonizó. Y a veces gente dentro de nuestras congregaciones atravesaron momentos tan duros y los atravesaron solos porque sentían temor de mostrar esa fragilidad. Porque muchas veces la iglesia pensó, no, esto es demonios, esto es satánico, una persona cristiana que está en depresiones porque el diablo se le metió. Entonces a veces la gente, por querer sentirse espiritualmente bien ante los ojos de los demás, prefería ocultar estos ataques espirituales en su vida sin tratarlos. Yo estoy seguro que si esta muchacha hubiera conocido a Jesucristo, el fin de la historia hubiera sido muy diferente, ¿cierto? Y entendemos con esto que este mundo realmente necesita a Jesús, porque cuando Jesús llega a la vida del hombre realmente lo puede cambiar y lo puede transformar todo. Y creo que es muy coherente todo esto con lo que se celebra el día de hoy, porque dice la palabra que hoy se celebra lo que sucedió cuando Jesús llegó a Jerusalén. Y dice algo particular, que cuando Jesús estaba entrando todos se hacían una pregunta. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que se hacían? ¿Lo que leen la Biblia? ¿Quién es este? Quiero que usted me acompañe, vamos a ir a la Biblia. Mateo 21:10 dice, y cuando entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y es una pregunta que es relevante aún en el día de hoy, porque hemos escuchado hablar de Jesús y muchas personas no entienden quién realmente es Jesús. ¿Qué es lo que realmente puede hacer Jesús? Si la sociedad entendiera quién es Jesús, entenderían la necesidad que tiene el mundo de conocerle realmente a Él. Cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Por qué? Porque ellos tenían una percepción de lo que necesitaban o de lo que querían.
Muchos pensaban que Jesús iba a ser aquel caudillo militar que los iba a liberar del yugo romano. Otros pensaban que Jesús era ese líder espiritual que iba a hacer una conmoción o un cambio interno en la estructura religiosa de su tiempo. Pero muy pocos identificaron qué era lo que realmente representaba ese Jesús. Y aún 2000 años después, el mundo aún no entiende qué representa Jesús, y Jesús es la solución a la necesidad del corazón del hombre. Amén. Quiero que usted me acompañe, vamos a ir. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Y mire lo que dice la palabra. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre el entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y aquí está hablando el Señor refiriéndose a nosotros. Dice que Él puso eternidad en nosotros. O sea que el hombre tiene un vacío interno que solamente puede ser lleno por la eternidad. ¿Y cuál es la fuente de eternidad? Cristo. Esta gente se preguntaba: ¿quién es ese? Y ese es Dios personificado, hecho carne, caminando en medio de los hombres. El hombre fue diseñado para una fuente eterna que proviene de Dios. Por eso existen vacíos emocionales en los corazones de los hombres, vacíos que no pueden ser llenados por nada terrenal. Por eso la gente busca cómo llenar los vacíos en su interior de miles maneras. Hay gente que se refugia en el licor, en las drogas. Otros buscan tener riquezas. Otros intentan ser amados. Otros intentan ser reconocidos. Intentamos llenar todos los vacíos que hay en nuestro interior de cualquier forma. Y aún así, al final siempre nos sentimos vacíos. Porque resulta que los vacíos que hay en nuestro interior no son vacíos que se puedan llenar terrenalmente, porque tienen una necesidad de eternidad. Dígale al que está a su lado: tú fuiste diseñado para la eternidad. Por eso el hombre no encuentra saciedad en lo terrenal. El hombre no encuentra saciedad en lo mundano. Y al no encontrar saciedad en lo mundano, buscará un escape. La historia de esta muchacha es triste, pero ella encontró en la muerte un escape al vacío que tenía internamente. Antes de conocer a Cristo, yo buscaba llenar los vacíos de mi interior, y yo encontré en el licor y en las drogas cómo intentar tapar esos huecos que había dentro de mí. Hay gente que busca esos refugios externos para intentar llenar algo, una necesidad, suplir una necesidad. Cuando el pueblo vio entrar a Jesús, encontraron en él alguien que pudiera saciar esas necesidades terrenales. Decían: ¿será este el que nos va a librar del yugo? ¿Será este el que va a hacer que cambien las cosas? ¿Quién es ese? Y aún en el día de hoy nos seguimos preguntando: ¿y quién es ese? Pero no podemos quedarnos solamente contemplando cómo Jesús entra, sino entender que Jesús no solamente vino para impresionarnos con su caminar, sino que vino para entrar y llenar el vacío que hay en lo profundo de nuestro corazón. Él es la solución para todas nuestras necesidades. Él es la solución para la escasez en nuestro interior. Él es la respuesta para todas nuestras preguntas. Él es el Hijo de Dios, la fuente de eternidad que vino a llenar los vacíos que hay en el corazón del hombre. Amén. Aleluya. Ellos agitaron ramas cuando vieron a Jesús entrar. Gritaban: Hosana, aunque no entendían qué era lo que estaban haciendo. Porque esas mismas personas que estaban diciendo Hosana, estaban tirando sus capas en el piso, estaban batiendo palmas cuando Jesús ingresaba, fueron los mismos que después gritaron: crucifíquenle.
¿Y por qué pasó eso? Porque simplemente vieron venir a alguien, pero no identificaron qué era lo que representaba ese alguien. Tuvieron aspiraciones personales de qué podría llegar a ser Jesús, y cuando vieron que Jesús no se convirtió en lo que ellos querían, dijeron, este no es. Porque no se trata solamente de hablar de Jesús, no se trata solamente de venir a la iglesia, se trata de dejarlo entrar en nuestro corazón y habitar en él. La transformación de la vida del hombre en Cristo Jesús no ocurre por venir a la iglesia, no ocurre por escuchar un predicador, ocurre por dejar que Jesús entre, habite en nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Ahí es donde realmente podemos ser transformados, cuando permitimos que Jesús venga y se revele como lo que realmente necesitamos. Ellos vieron entrar a Jesús y querían que Jesús se convirtieran en lo que ellos querían, no en lo que ellos necesitaban. Ellos creían que necesitaban un libertador que los liberara del yugo romano, pero ellos necesitaban realmente a alguien que los librara de su pecado. Ellos creían que ese Jesús debía ser aquel que volviera a hacer que Israel fuera una nación grande. Pero no entendían que realmente lo que necesitaban era que ese Jesús los desconectara con el Dios de Israel. O sea que nuestro problema grande está siendo de nuestra percepción con respecto a de qué es lo que es Jesús. ¿Acaso Jesús es el que tiene que responder a mi necesidad personal? ¿O Jesús es el que debe entrar y transformar todo lo que sea necesario transformar conforme a su voluntad? Dígale al que está a su lado, no se trata de lo que usted quiere, se trata de lo que usted necesita. Si nosotros percibimos a Jesús como lo que yo quiero, en 7 días lo vamos a estar crucificando. Pero si percibimos a Jesús como lo que nosotros necesitamos, Él entrará y tomará control de nuestras vidas y llenará todo vacío en nuestro interior. Y traerá plenitud. La gente no lo entendió, pero ese que estaba ingresando montado en un burrito era el creador del universo y era el único que podía transformar la historia completa de toda la humanidad. Pero ellos nunca lo identificaron. ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Qué está haciendo Jesús para ti? ¿Qué es una Semana Santa para ti? ¿Un día donde te dan 3 o 4 días de vacaciones? ¿O es un tiempo para recordar lo que significa tener a Jesús en nuestras vidas? Dejarlo entrar y que Él haga lo que necesita hacer en nuestras vidas. Preguntémonos, ¿sabemos quién es ese? Habemos muchos que hablamos de Jesús, pero no hemos experimentado que Jesús sea el que tome el control de nuestra barca. ¿Realmente Jesús ha llegado para cambiarnos? ¿Lo hemos dejado trabajar en nuestro exterior para que Él nos transforme? ¿O hemos venido a Jesús y seguimos siendo los mismos? Diga a la persona que está sola, dígale que Jesús te transforme. Acompáñeme, Hechos capítulo 4 versículo 12. Bájale un poquito al micrófono sonido. Bájale un poquito que está pitando. Hechos 4:12, mira lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser ¿qué? Salvos. ¿Para qué vino Jesús en nuestras vidas? Para salvarnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. El pueblo no entendía que este pueblo estaba perdido y que necesitaban un Salvador. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vemos a Jesús es reconocer que necesitamos un Salvador. Tú necesitas un Salvador. ¿Y sabe cuándo lo necesitas? Lo necesitas todos los días. Porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y aún después de haber escuchado de Jesús, seguimos estando muertos por nuestros delitos y nuestros pecados. Y es solamente a través de Él. Es solamente a través de Él que somos perdonados.
Porque dice la palabra que no fue hallado ni siquiera. Dice la palabra por cuanto todos fueron. O sea que a causa de nuestra humanidad perdimos nuestro derecho de accesar a Dios. Perdimos nuestro derecho a la eternidad. Y Jesús viene para transformar nuestras vidas, para redimirnos, para salvarnos y darnos nuevamente acceso a la eternidad. Y recuerda lo que dijimos al principio, dice la palabra, y puso en nosotros eternidad. O sea que nuestra necesidad de eternidad solo puede ser suplida a través de Jesucristo. Entiendo con esto que la salvación no fue meramente para reconectarme con Dios, sino también para reconectarme con mi diseño eterno. Dígale al que está a su lado, usted es un ser eterno. A lo mejor alguien que está pasando por depresión pensará que con la muerte terminará, mi amado. La muerte no es el fin, la muerte es el comienzo. Ajá. Lo que realmente pesa es cuál será nuestro destino después de la muerte. Y lo único que nos puede garantizar un destino de eternidad después de la muerte es Cristo Jesús. Cuando tú ves entrar a Jesús, estás viendo entrar tu acceso a lo eterno. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo lo creo. El día que yo muera no se va a acabar nada, va a empezar. Va a ser el inicio de mi eternidad juntamente con Cristo, porque Él lo prometió. Dice Él, he aquí que yo voy a preparar un lugar para ustedes, porque yo donde yo estoy quiero que ustedes estén conmigo. Jesús en este momento está preparando una morada en lugares eternos para usted. ¿Alguien lo puede creer aquí? Con esto tenemos una esperanza, y es que tenemos asegurado un lugar en nuestra eternidad, y va a ser una buena eternidad. Porque dice la palabra que Jesús dirá: venid bendito de mi Padre, y nos presentará delante del Padre como hijos. O sea que Jesús es mi fuente de eternidad. Jesús vino. Cuando estos preguntaron ¿quién es ese?, su respuesta debió haber sido: Él es mi acceso a la eternidad. Hoy usted lo sabe. Cuando usted ve a Jesús, no está viendo simplemente a alguien que hace milagros, está viendo a la fuente de la eternidad, que lo va a llevar a usted juntamente con Él a vivir en la eternidad. Aleluya. De pronto alguien que está atravesando por mucha tristeza y depresión creerá que la muerte es la solución, pero la muerte no es solución si no existe Cristo. Si alguien muere sin Cristo, tiene destino de condenación, porque dice la palabra: por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos. No hay un acceso a Dios, no existe acceso a Dios, porque a causa del pecado fuimos separados. ¿Cómo reconectamos? Reconectamos a través de Cristo. Porque a causa de la cruz del Calvario y de su sacrificio eterno, Él nos abrió un acceso. Dice la palabra: y el velo del templo se rasgó. Ese velo simbolizaba la separación que había entre el lugar santísimo y el pueblo. Cuando se rasga el velo del templo, se otorga un acceso al lugar santísimo, que era el lugar donde se manifestaba la gloria plena de Dios y la presencia de Dios en medio de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora usted y yo, a través de Cristo Jesús, tenemos un acceso a la presencia del Padre solamente en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Diga a la persona que está a su lado: tienes acceso a lo eterno. Aleluya. Mira lo que dice Juan capítulo 14 verso 6. Mira lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. Y nadie, escuche, nadie viene al Padre si no es por mí. Existe un único acceso a la eternidad, y ese único acceso se llama Jesucristo. Mire, mi amado, usted le puede vender todas las historias fantásticas a la gente de la religión tradicional. Los han engañado por muchísimos años, porque les han ofrecido otros caminos. Pero la Biblia me enseña que el único camino lícito para llegar al Padre se llama Jesús. Mire, mi amado, usted le puede hacer todas las novenas, los rezos y
las misas a las vírgenes que a usted se le ocurra, porque yo no sé cuántas vírgenes hay. A Jesús lo parió una sola, a la cual honramos, porque dice la palabra que una mujer llena de gracia, la gracia de Dios estaba sobre ella. Amén. Fue una mujer obediente, fue una mujer sujeta. Creo que deberían aprender de la Virgen María, porque ella se sujetó a la voluntad de Dios, se sujetó a la palabra de Dios. Aceptó la voluntad de Dios aunque fuera difícil para ella, y nunca quiso otorgarse en ella ninguna de las virtudes que estaban en Cristo. ¿Por qué? Porque ella también entendió que el único camino lícito para llegar al Padre se llama Jesús. Y hoy la iglesia, este mundo necesita entender, escuchen, no existen otros accesos, no hay accesos, no hay atajos para llegar al Padre. No es nuestra santificación propia o nuestras acciones que puedan alcanzar un acceso al Padre, no es los buenos cristianos que nosotros nos sintamos, no es las cosas perfectas que nosotros hagamos. Solamente el acceso al Padre es a través de Cristo Jesús. Jesús es tu boleto a la eternidad. Jesús es tu acceso a los lugares eternos. Por eso solamente tienes que aferrarte en la seguridad de que Jesús está contigo. Entonces todo va a estar bien. ¿Cuánto lo pueden creer aquí? Denle un aplauso a mi rey. Aleluya. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 8. Mira lo que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Qué es Jesús? Jesús es el complemento para sentirnos completos y llenos. Dígale al que está a su lado, todo vacío que hay en tu interior se llena y se completa en Jesús. Yo he escuchado personas decir, yo siento que hay algo que falta en mí. Sencillo, Jesús. Jesús lo llena todo. Jesús se lleva la tristeza. Jesús nos da esperanza. Jesús nos da fortaleza. Jesús renueva las fuerzas. Jesús nos da confianza. Jesús nos da esperanza. Jesús nos da palabras de vida. Dice la palabra que en algún momento Jesús vio que discípulos que le seguían empezaban a abandonarlo, y le habla a los suyos y les dice, ¿ahora ustedes también me van a dejar? Y la respuesta de Pedro fue tan poderosa. Le dijo, Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Jesús es tu palabra de vida. Jesús es tu respuesta en los momentos de necesidad. Jesús es el consuelo en los momentos de tristeza. Jesús es la fortaleza en los momentos de debilidad. En Él está todo. Es todo lo que tú necesitas. Mira que a mí me gusta esta palabra, es poderosísima. Dice, en Él estamos completos. ¿Sabe de qué habla? De plenitud. En Él estamos plenos. Si no estás viviendo en plenitud, necesitas encontrar a Jesús. Te puede faltar todo, pero que no te falte la presencia de Cristo en tu vida. Cuando sientas que empiezan a haber vacíos, cuando sientas que empiezan a haber fragilidades, cuando sientas que empiezan a haber debilidades en ti, tiempo de venir a Jesús. Porque Jesús es el que lo completa todo. Jesús es el que lo complementa todo. Dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Wow, a mí me gusta ese versículo. Léalo, ya está también en Colosenses. Dice la palabra, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Jesús es la plenitud entera. Jesús fue el que lo creó a usted. Dígale que está a su lado, fuiste creación de Jesús. Fuiste creado por Él. Fuiste creado para Él.
y solo te completas en Él. Ay, ay, ay. Ese versículo está diciendo en plenitud: fuiste creado por Jesús, fuiste creado para Jesús y solo te sentirás completo cuando estás en Jesús. Jesús no es alguien que entra para hacer algo. Jesús entra para hacer todo. Jesús es todo. Dígale al que está a su lado: Jesús es todo. Él tiene que ser el todo en nuestras vidas. Tú no vienes a la iglesia para tener pequeños momentos. Tú vienes a la iglesia porque Jesús es todo. Y si Jesús es todo en tu vida, mi amado, todo se corrige, todo cambia, todo se renueva. Lo que está muerto resucita, lo que está dañado se repara, lo que está vacío se llena. Aleluya, porque eso es lo que hace Jesús. Jesús es plenitud. Jesús es complemento. Aleluya, en Él estamos con... Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es tu esperanza. Jesús nos provee esperanza. ¿Sabe qué le da ganas de vivir al hombre? Tener esperanza. Aquellos que están en el mundo no tienen una esperanza. Aquellos que estamos en Cristo tenemos una esperanza. Jesús, cuando fue levantado, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero ustedes no se quedan solos. Yo le dejo al Espíritu Santo. Pero quiero que sepan para qué me voy. Yo me voy a preparar algo mejor para ustedes. Dígale que está a su lado: una esperanza. Todo lo que usted necesita lo tiene preparado en la eternidad. Escuche, dígale, mira el que está a su lado, mira a la cara. Dígale: Jesús está presentando una morada maravillosa para ti en los lugares eternos. Mire, mi amado, yo no sé, pero yo sé que tengo una casita en la eternidad. Si usted no tiene casa aquí, no se preocupe, usted va a tener casa en la eternidad. Mi amados, la vida es pasajera, momentánea. La juventud se va rápido. Yo no sé en qué momento yo me empecé a levantar con dolores de espalda. Yo no sé en qué momento. Yo hace unos años decía, yo decía a la gente que comía bajito de azúcar, yo decía: no, yo prefiero morirme feliz. Ahora pregúnteme cómo me tomo el café. Porque la juventud se va, la salud se pierde, los años de la vida del hombre se terminan, pero lo único que permanece es lo que es eterno en Cristo. Mire, mi amado, hay gente que desgasta su vida por cosas terrenales, pero las cosas terrenales son pasajeras. Pero aquello que se siembra en Cristo prevalece por la eternidad. Por eso cuando Jesús le habla a sus discípulos, le dicen: no hagan tesoros en esta tierra. No porque Jesús quería que sus discípulos vivieran en miseria. Eso nunca fue el deseo de Jesús. Porque si usted nota en el ministerio, en los años de ministerio de Jesús, Jesús proveyó todo lo que ellos necesitaban. Es más, cuando los envía al ministerio le dice: no lleven nada, no se metan nada. ¿Por qué? Porque yo me voy a ocupar. Porque yo voy a encargarme. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, las demás, van a ser añadidas. O sea, en pocas palabras les digo: tranquilo, no se preocupen por lo terrenal, porque lo terrenal no es importante. Y les dice: no siembren cosas terrenales, sino que siembren cosas ¿en dónde? En lugares. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un conocimiento pleno y Él entiende el valor de la eternidad. Y hoy tenemos una iglesia que se está preparando más para la tierra que para la eternidad. Queremos tener logros y gloria a Dios por los logros. Nosotros somos una iglesia que está en movimiento, que quiere logros, quiere alcanzar logros, quiere alcanzar metas. Pero es que esa no es nuestra meta final. Esto es temporal. Dice la palabra: los más robustos vivirán 70. Hay algunos que ya están por ahí robando aire. O sea que nuestro tiempo es limitado. Nuestro tiempo en la tierra es limitado, terminará.
Lo que va a pesar es el día que nos enfrentemos al día final. ¿Estamos listos para estar en la eternidad? Y solamente lo entenderá el que camina en la esperanza que nos entregó Cristo. Porque si estamos en Cristo, Él nos dio una esperanza. Yo tengo un lugar preparado para ustedes en la eternidad. Yo me lo intento imaginar cuando Jesús dijo: me voy a preparar morada para ustedes. Yo creo que Jesús es el arquitecto que está construyendo mi casa en la Nueva Jerusalén. Jesús está pavimentando las calles de oro. Ay, ay, ay. Jesús está adornando nuestro mar de cristal. Está preparando una casita que tiene un nombre ahí: Rotziret. Wow. Está preparando otra casita que dice: familia Daboín Zárraga. No, escúchame, imagina, los dos no. Cuando digo familia, es que ahí va el esposo, esposa y los hijos. Y eso lo está preparando Jesús para nosotros. Esperanza. Los del mundo no tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza. Puede que las cosas a veces se ponen feas, se ponen pesadas en este mundo, pero tenga paciencia y fortaleza, porque aunque las cosas se pongan difíciles, Jesús está en control. Y Jesús te entregó una esperanza, que Él, tu destino final, tu momento final ya está asegurado. Es como cuando el Señor enviaba a la batalla al pueblo de Israel. Él les decía: vaya, peleen, pero van a ganar. Qué tremendo. Pero usted tiene miedo porque le toca ir a la batalla. Pero el Señor le dijo: tranquilos, ustedes van a ganar. Pues tienen que pelear. Dígale que está a su lado: estás peleando, pero la victoria está garantizada. Tu eternidad ya está asegurada. ¿Alguien lo entendió? Tu eternidad está asegurada. ¿En quién está asegurada? En Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros, escuchen, nosotros a veces nos entristecemos, pasamos momentos duros y Dios es consciente de eso. Escuchen, no es pecado estar triste. No es pecado, como muchos nos enseñaron en años anteriores que era pecado estar en depresión. Se lo digo porque a mí me lo dijeron, que la depresión no era de hombres de Dios, que un hombre de Dios en depresión estaba endemoniado. Eso enseñó el evangelio por muchos años. Pero a mí lo que la Biblia me enseña es otra cosa. Me enseña que los hombres pasan por momentos difíciles y que solamente se fortalecen cuando viene la esperanza de Dios para sus vidas. La Biblia me enseña que en ocasiones hombres de Dios poderosos, usados, un hombre como Elías, un profeta de fuego, se deprimió. Pasó por un momento duro. ¿Y dónde encontró fortaleza? Vamos a ir a la Biblia. Creo que me acompañe en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Aleluya. Dice: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos pasar ese tipo de momentos, pero que esos tipos de momentos no nos dominen. Nuestra humanidad no nos puede dominar. Nuestra humanidad es frágil. Pero escuche, la fragilidad humana cuando está en Cristo es momentánea. ¿Se vale estar triste? Claro que sí. Lo que no se vale es tomar decisiones equivocadas en momentos de tristeza. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de depresión? Encontrar nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra esperanza. Podemos estar deseando la muerte, pero ahí va a estar el ángel de Jehová diciéndonos: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Hoy el Señor te está diciendo a ti: levántate, come y bebe, toma ánimo, porque largo camino te resta. Escuche, esto no se ha acabado. Esto se acaba cuando Dios dice que se acaba. Aleluya. Cuando para los hombres se acaban es cuando comienza para Dios. Por eso la Biblia dice: en el poder de sus fuerzas, cuando se te acaban las tuyas, cuando se acaban tus fuerzas, vienen las fuerzas del Señor para aquel que tiene esperanza.
Lo bueno de poner nuestra esperanza en el Señor es que sabemos que aunque llegue un momento en que nos queramos rendir, el Espíritu de Dios en nosotros no nos va a permitir rendirnos, porque cuando se acaban mis fuerzas, Él las renueva. Cuando pierdo las esperanzas, Él me da una palabra de aliento. Cuando me quiero rendir, Él me anima y me dice: levántate, come y bebe, porque largo camino resta. Escuche, los hijos de Dios no renuncian. ¿Y sabe por qué no renuncian? Porque los hijos de Dios no están vencidos. Los hijos de Dios no renuncian. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen una promesa de esperanza, de confianza y de seguridad, que la victoria en Cristo es para nosotros. Aleluya. Diga conmigo: más que vencedor soy en Cristo Jesús. Tome esa palabra para usted, dígalo: más que vencedor soy en Cristo Jesús. El mundo te puede ver derrotado, pero Cristo es la solución y la esperanza. Muchos vieron a Jesús en la cruz, y cuando lo vieron en la cruz vieron derrota. Lo que no entendía la mayoría es que esa cruz simbolizaba una victoria sobre la muerte y un acceso a la eternidad para la humanidad. Lo que para otros parece que es una derrota, realmente es la manifestación de una victoria de parte de Dios. Cuando tú estás tocando fondo, ahí es el momento para que el Señor venza en ti. Si Cristo realmente está en ti, tú le dejaste entrar para habitar en tu vida. Cuando lleguen los tiempos de derrota, en ti es donde se va a levantar y va a pelear a tu favor para entregarte la victoria que tú no puedes alcanzar en tus propias fuerzas. Eso significa tener a Cristo. Tener a Cristo es la esperanza más segura. Saber que cuando yo estoy en la derrota, Él va a ser el que me va a relevar. Yo no sé si usted vio esas peleas de lucha libre, donde estaban peleándose, y cuando llegaba ya se le estaba acabando la fuerza a alguno de los peleadores, se acercaba el otro y le daba la palmada, y se metía y cambiaba y tomaba el lugar y remontaba la batalla. Eso es lo que tú estás viviendo todos los días cuando estás en Cristo. Tú das hasta donde tú puedes y se te acaban las fuerzas. Ahí donde viene Jesús, te da la palmadita y le dice: tranquilo, recuerda que no estás solo en esta pelea, yo estoy peleando contigo. Ahora llegó mi momento. Aleluya. Él se levanta como poderoso gigante para pelear en favor de aquellos que confían en Él. Por eso dice la palabra: los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Si tú vives confiado en el Señor, pones tu esperanza en Él, siempre vas a tener una victoria asegurada. Diga conmigo: Jesús es mi garantía, es mi respuesta y es mi esperanza. Mira lo que dice Romanos 15:13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que Él es nuestra esperanza, y esa esperanza se hace efectiva en el creer. O sea que nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor nos garantizan la seguridad. ¿Cuántos aquí quieren sentirse seguros? Si aquellos que lo vieron un día entrar montado en un burrito hubieran entendido quién era el que estaba entrando, la historia de ellos hubiera sido muy diferente. Hoy tú entiendes qué es lo que realmente significa tener a Jesús. Tú tienes garantizada una respuesta segura en Él. ¿Cuántos hoy en esta mañana se sienten seguros en Jesús? Póngase sobre sus pies.